Ante todo, buenas tardes. Es para mí un gran placer conectarme con ustedes desde esta mañana muy fría de Tandil, aquí en Argentina. En primer lugar, quiero agradecer la generosa invitación de Isabel Tozán y a través de ella a todos los organizadores, especialmente a Beniat Suburu, y también a todas las instituciones participantes de este importante coloquio. Esta invitación tiene particular importancia para mí, ya que me ha permitido volver a mi primer amor como investigador, que es la historia de la inmigración francesa, tema al que le he dedicado largos y felices años de mi vida, tanto en Francia como en Argentina, aunque ahora estoy trabajando en otras direcciones. El estudio de la inmigración francesa en Argentina, que es el tema que voy a abordar, exige plantear dos grandes periodizaciones, en mi opinión, la del flujo migratorio y la del ciclo de la propia comunidad. Comencemos por el flujo migratorio. Aunque presentes en pequeño número desde la época colonial, los franceses comenzaron a llegar de manera significativa a partir de la década de 1830 y definieron un ciclo migratorio peculiar en relación a los flujos mayoritarios. Y cuando digo flujos mayoritarios en Argentina, obviamente hablo de españoles e italianos. Visto en perspectiva secular, que aquí nos interesa, el flujo migratorio francés se asoció con factores del país de origen, como la temprana transición demográfica y la existencia de un campesinado numeroso, aspectos bien conocidos del excepcionalismo francés. Estos factores fueron también esenciales para definir una geografía de la inmigración en la que predominaron las zonas fronterizas, más afectadas por la gran transformación del siglo XIX, como lo prueba también este coloquio. Pero si los factores de expulsión contribuyen a explicar la localización y la intensidad de los flujos de migrantes, su distribución internacional dependió en cambio de factores de larga data y de las condiciones de los países de recepción. Estas fueron ampliamente favorables en la Argentina, país que, en términos proporcionales a su población, albergaba hacia 1910 a la colonia francesa más importante de todo el mundo. Vistas desde Argentina, las particularidades del flujo migratorio se expresaron más en clave temporal que espacial, ya que se destaca el temprano inicio del ciclo migratorio francés, producto sobre todo del activo foco vasco-bearnés, pero también del sudoeste en general, y la también temprana finalización de la fase ascendente del ciclo, ya que los arribos de inmigrantes se redujeron tras la crisis económica de 1890 para continuar con un ritmo declinante hasta la Gran Guerra y prácticamente insignificante durante la primera mitad del siglo XX. Las políticas migratorias francesas del quinquenio 1855-60, caracterizadas por la defensa de los derechos de migrantes, definieron un contexto general de libre movilidad que puso freno a los ocasionales intentos intervencionistas del Ministerio del Interior y de las prefecturas departamentales, cuyas acciones disuasorias no tuvieron un efecto demasiado significativo sobre los flujos. Distinto fue el caso de la Ley de Ciudadanía, basada en el derecho de sangre, y de otras leyes como la del servicio militar, que impactaron de modo decisivo, favoreciendo la salida de los que deseaban escapar al impuesto de sangre, imposibilitando el retorno de los insumisos y provocando profundas tensiones durante las guerras de la madre patria. El impacto de las políticas migratorias fue también matizado del lado argentino, como lo muestra el incremento de la presencia francesa durante la dictadura de General Rosas, a pesar de las ausencias promotoras de la inmigración y de la francofobia bastante explícita que tuvo el rosismo. Si bien buena parte de la activa propaganda desplegada en Europa para atraer a los inmigrantes parece haber tenido un efecto más bien secundario, no ocurrió lo mismo con los incentivos materiales, como es el caso más notorio de la política de pasajes gratuitos del trienio 1887-1889, que tuvo un notable impacto en el flujo migratorio francés. Más allá de las políticas migratorias argentinas, los flujos fueron motorizados sobre todo por las cadenas migratorias y las redes sociales premigratorias, algo que también muestran las correspondencias, como hemos visto a lo largo de este coloquio. Cadenas migratorias y redes sociales que eran tanto familiares como de personas del mismo origen, lo que los italianos llaman cadenas paesani, o podríamos decir cadenas de voisinage en francés. El conocimiento interpersonal de los emigrantes
permitió la difusión de información más confiable que la que suministraban los agentes, contribuyó a la financiación de los pasajes y aportó ayudas para la instalación. Esta vía inicial, es decir, las cadenas migratorias, condicionó muchos derroteros posteriores en aspectos claves como encontrar trabajo, alquilar una vivienda, conocer nuevos compatriotas o formar una pareja. En menor medida, los franceses llegaron también encuadrados en empresas de colonización, en las que tuvieron un papel pionero, sobre todo en algunos casos como la provincia de Entre Ríos. A pesar de no participar de modo significativo en la tercera fase de la colonización, que es la que conocemos habitualmente posterior a 1870, los franceses fundaron en 1884 la colonia bonaerense de Pigüé. La relación ancestral con la tierra, destacada por Michel Papy en su momento, la perdurabilidad de lazos y las políticas de patrimonialización impulsada desde los lugares de origen, terminaron por convertir este modelo numéricamente marginal, es decir, me refiero a la colonización, en un lugar de memoria privilegiado de la presencia francesa en la Argentina, como lo ilustra, por ejemplo, la visita de François Mitterrand a Pigüé en 1987. El temprano inicio del flujo migratorio favoreció el éxito de aquellos que llegaron primero, entre los que se destacaron los actores económicos vinculados con el ciclo ganadero de la expansiva Pampa Gringa y con el desarrollo industrial urbano previo a 1890. El aporte económico, intelectual y organizacional de los pioneros franceses fue notable y abarcó las más variadas actividades económicas. La llegada posterior, es decir, en épocas posteriores a 1870, de inmigrantes de orígenes sociales más humildes, dio lugar a fuertes diferencias internas, según todos los registros cualitativos disponibles, fundamentalmente diplomáticos, se acentuaron durante la segunda mitad del siglo XIX. Estas fracturas de clase, por llamarlas de algún modo, influyeron en el nivel de adhesión de los inmigrantes al tejido comunitario. El flujo migratorio incluyó asimismo científicos, artistas, intelectuales, aventureros y empresarios partícipes de la formidable fuga de cerebros europea del período, cuyas características de élite han sido extendidas, creemos un tanto erróneamente, al conjunto de la masa migratoria, dando lugar al estereotipo de un inmigrante francés de alta calificación intelectual y laboral radicalmente distinto de los compañeros del sur de Europa, es decir, de los españoles e italianos. Esta imagen, que solo se aplica a una parte del flujo, llevó también a homologar de manera errónea su integración en la sociedad argentina con la de grupos de asimilación más lenta o difícil, como los británicos y los alemanes. Un punto particular en relación a las migraciones de élite, que aquí pasaremos rápidamente, fueron las sucesivas olas de exiliados franceses que llegaron a la Argentina. En primer lugar, los oficiales bonapartistas que tras la derrota de Waterloo se incorporaron a los ejércitos patriotas en el proceso de independencia. En segundo término, los expulsados tras el golpe de Luis Bonaparte de 1852, que instauró el imperio, entre los que descollaron las figuras realmente importantes de la comunidad como Amadeo Jacques y Alexis Peiret, pero muchas otras más. En tercer término, los militantes de la Comuna de París, que entre otras trajo a nuestras tierras a Armand Moreau, padre de Alicia Moreau, una de las figuras liminares del socialismo y del feminismo argentino. En cuarto lugar, las congregaciones religiosas, que sí fueron muy importantes en su rol, que abandonaron Francia tras las leyes laicas de la Tercera República, que separaron la Iglesia y el Estado y suprimieron la enseñanza religiosa en ese país. Aunque no se trató en este caso de un exilio en el sentido estricto del término, este flujo migratorio tuvo también un importante componente político, ya que los religiosos buscaron recrear su actividad misional y educativa en los países nuevos de tradición católica como Canadá y Argentina. En quinto lugar, y simplemente para completar la enumeración, el exilio de los colaboracionistas y simpatizantes del gobierno de Vichy, y por último los Pieds Noirs que llegaron al país tras la independencia de Argelia. Estas 6 olas obviamente contribuyeron de manera muy desigual al entramado comunitario, siendo de destacar fundamentalmente 2 olas importantes. La primera, la de los exiliados de 1852, ya que fueron los que crearon las instituciones y periódicos, desde los que difundieron un ideal liberal republicano, que facilitó su integración a las élites políticas e intelectuales argentinas. Y en segundo lugar, pero de manera más difusa, como luego veremos, las congregaciones que tuvieron un impacto a través de las escuelas
religiosas. Ahora bien, esto en cuanto al flujo migratorio. Si dejamos la historia del flujo migratorio y nos concentramos en la historia de la comunidad, se debe partir de una distinción, a nuestro juicio esencial, que es la siguiente: la distinción entre las personas que forman parte efectiva de la comunidad y las que viven por fuera de los márgenes de la comunidad migratoria. Una comunidad no es, en efecto, un agregado estadístico construido externamente por el investigador, sino un conjunto de instituciones, lugares de memoria, discursos y actores que le dan forma, ya sea como líderes étnicos o como adherentes más o menos permanentes o más o menos ocasionales. El temprano inicio del ciclo migratorio francés favoreció la también temprana emergencia de un entramado comunitario que se caracterizó ante todo por su carácter pionero en relación a italianos y españoles. El andamiaje institucional incluyó un polifacético movimiento asociativo, escuelas y órganos de prensa, cuyas intensidades y destinos fueron diferentes. A estas instancias permanentes, como las asociaciones y los medios de prensa, se sumaron otras formas de sociabilidad igualmente relevantes, como las fiestas, sobre todo a partir de la proclamación en 1880 del 14 de julio como Fiesta Nacional de Francia. A diferencia del hexágono, donde esta fiesta era sobre todo un rito de representación republicana y una liturgia cívica que celebraba al ciudadano, para las comunidades francesas del exterior, la fiesta del 14 de julio representaba además una referencia identitaria vital para evitar la desnacionalización de los emigrantes y las derivas localistas o regionalistas. Las fiestas constituían además un termómetro del prestigio que cada comunidad migratoria inspiraba en la sociedad local. La evolución del entramado institucional francés en la Argentina puede ser vista como una parábola, es decir, una fase ascendente y una fase descendente. La fase ascendente se caracterizó por la creación de instituciones de enorme importancia en nuestro país, como la Sociedad Filantrópica Francesa del Río de la Plata, una de las más tempranas, creada en 1832, la Unión de Secours Mutuel en 1854, que es la primera mutual del país, el Hospital Francés en 1845, que es el segundo del país y uno de los más importantes del mundo en la época, el Club Francés en 1866 y la Caja Francesa de Repatriación de 1878, que es la única experiencia a nivel mundial de este tipo, es decir, una institución que se dedicaba a repatriar a los emigrantes pobres o con problemas de salud. A estas sociedades, estas sociedades se agruparon en instituciones de segundo grado, como el Comité de Sociedades Francesas de Buenos Aires y la Federación de Mutualidades Francesas de la Argentina, que vieron la luz antes que sus homólogas italianas y españolas. Y por último, esto era completado con instituciones de gran peso económico, como la Cámara de Comercio Francesa de Buenos Aires, creada en 1884, y de importantes diarios, como Le Courrier de la Plata, fundado en 1865, que dieron lugar en su conjunto a lo que hemos llamado en un libro anterior la Edad de Oro de la Comunidad, que grosso modo podemos extender entre 1880 y las vísperas de la Gran Guerra. El notable peso de las entidades de beneficencia y la fuerte conexión entre las asociaciones y la élite económica de la comunidad parecen haber alcanzado en los franceses una intensidad más fuerte que en italianos y españoles. Las asociaciones tendieron a abrirse a otros inmigrantes francófonos gracias a una dinámica que privilegió la referencia nacional e idiomática por encima del regionalismo tan característico de las instituciones españolas e italianas, ¿no? Donde el componente regional era muy fuerte. La fase descendente del ciclo comunitario de las que yo les había hablado es un poco más difícil de precisar por la pluralidad de evoluciones en juego. Los signos de debilidad y conflictividad interna de la comunidad son visibles ya desde el principio del siglo XX y se hacen más evidentes por las profundas tensiones que provoca la movilización política, económica y militar de la Primera Guerra Mundial. Si bien la Guerra Mundial revitalizó el discurso y el tejido comunitarios, gracias a la creación
del Comité Patriótico primero y de sociedades de excombatientes en la década del 20, la movilización militar de franceses para participar en la guerra, movilización que fue importante, no fue tan alta como en ingleses, perdón, pero de todas maneras aproximadamente unos 6.000 franceses de primera o segunda generación vuelven a combatir a Francia. Decíamos, la movilización militar produjo una división muy profunda entre los que aceptaron y los que rechazaron el impuesto de sangre, y un enfrentamiento interno y generacional muy fuerte entre las dirigencias y los agentes consulares franceses. El enfrentamiento generacional es muy importante porque el retorno a combatir en Francia es sobre todo de la primera generación de inmigrantes, mientras que los franco-argentinos vuelven en una proporción infinitamente menor. Por ello, al igual que entre los británicos, la Gran Guerra no eclipsó a la comunidad francesa en Argentina, pero sí la afectó muy profundamente y redujo su posición en el país. La crisis de 1930, por su parte, debilitó el funcionamiento económico de las instituciones y aceleró la fusión o el cierre de muchas de ellas. La nacionalización de las empresas de ferrocarril y del puerto en la década de 1940 dio un golpe decisivo a algunas comunidades francesas, como la de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que si bien no eran colonias de enclave empresarial, como ocurría en los británicos, sí dependían fuertemente de los apoyos económicos de estas empresas, concretamente de los ferrocarriles, las empresas de ferrocarril francés. Por último, la división entre colaboracionistas y resistentes, aunque ampliamente ganada por los simpatizantes de la Francia libre desde 1942, reavivó las tensiones internas entre las élites comunitarias y dio lugar al fin de algunas instituciones y sobre todo un ícono emblemático de la comunidad, como era el diario Le Courrier de la Plata, que desapareció en 1946, ni bien terminó la guerra. Sin embargo, por importantes que fueran el impacto de estos hechos europeos en la vida institucional, la fragilización creciente de la comunidad tuvo otras razones de peso vinculadas con la integración de los inmigrantes en la Argentina. Este proceso puede ilustrarse a partir del concepto metáfora de núcleo étnico que nos ha permitido elaborar un indicador estadístico de las dinámicas cualitativas. En nuestra definición, el núcleo étnico remite a la proporción de personas que dentro de un colectivo estadístico, por ejemplo la población francesa, forma parte efectiva de la comunidad migratoria, es decir, lo que la sociología americana llamaría ethnics. La visión de largo plazo que estamos proponiendo confirma que los núcleos étnicos, es decir, estas proporciones de inmigrantes que participan efectivamente de las instituciones de la comunidad, fueron más importantes en las asociaciones que en las escuelas comunitarias. Un signo inequívoco de que las necesidades mutuales y de salud eran más imperiosas para los inmigrantes que las educativas. En el caso de las sociedades de socorros mutuos, herederas de una riquísima tradición mutualista francesa, los núcleos étnicos de las sociedades de socorros mutuos crecieron hasta la década del 80 para comenzar a caer luego de manera pausada hasta la Gran Guerra y de modo notorio tras la crisis de 1930. Algo similar ocurrió con las escuelas étnicas, tanto laicas como religiosas. Si bien estas últimas, las religiosas, no se proponían explícitamente como escuelas étnicas, cumplieron funciones en esta dirección por diversas razones. En primer lugar, por la difusión de un catolicismo modulado en torno a referencias regionales como Lourdes o Betarrán. En segundo término, por su perfil más popular, no afectado por el sesgo de clase que solían tener las escuelas laicas, y por último porque articularon discursos patrióticos y favorecieron la persistencia idiomática del francés. El auge de las escuelas comunitarias ocurrió entre la década de 1880 y 1920, momento en que los colegios evidenciaban su máximo histórico de pluralismo cultural o multiculturalismo, a pesar de que una parte importante de los alumnos no eran de origen francés, y sin duda más importante es que la mayoría de los que sí concurrían a las escuelas, la mayoría de los que sí eran de origen francés concurrían a la escuela pública argentina. Para ir cerrando, la evolución de los núcleos étnicos es confirmada por el resto de los indicadores comunitarios, como la cantidad de tiraje de medios de prensa, las cifras de participantes en las movilizaciones étnicas, algo que ha sido estudiado mucho, que tiene una gran importancia en la tradición política argentina,
o la proporción de matriculados en los consulados. En todos los casos, las dos guerras mundiales favorecieron una suerte de revival étnico potenciado por la adhesión de la población argentina francófila o contraria a la vocación neutralista del gobierno de turno. Otros indicadores cuantitativos sobre los que no me detendré aquí muestran exactamente lo mismo. Por ejemplo, el nivel de segregación de los barrios franceses en las grandes ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, donde nunca, si bien hay momentos de mayor segregación, nunca se asiste en Buenos Aires al barrio étnico típico tematizado por la Escuela de Chicago. Y lo mismo pasa con otros indicadores que también han sido estudiados a fondo en el plano estadístico, como los matrimonios mixtos, es decir, matrimonios entre franceses y argentinos. En síntesis, trato de ser lo más respetuoso posible del tiempo. La parábola del ciclo comunitario francés fue en suma el producto de múltiples dimensiones que remiten, en nuestra opinión, a tres grandes factores. Digamos, si uno tuviera que hacer la gran película de los estudios de caso, del caso argentino, digamos, hay como tres grandes factores. En primer lugar, el ciclo migratorio, su carácter temprano, ya que los franceses pasan del 2,4% en 1895 a un escaso 1% de la población argentina en 1914. Esta especificidad demográfica debe ser subrayada por los límites que impone al resto de las dimensiones institucionales y culturales. En segundo lugar, y esto también es muy importante, la acción de los mecanismos de integración desplegados por el Estado argentino, y aquí el más evidente, sobre el que podremos extendernos en todo caso después, es el ámbito educativo, ya que la Argentina pone en marcha a partir de la década de 1880 un sistema público de enseñanza obligatoria, gratuita y laica, muy similar al modelo francés, que define una matriz de integración republicana que va a competir notablemente, con mucho éxito, con las escuelas étnicas en la nacionalización de los hijos de inmigrantes. Lo mismo va a pasar con otras instituciones y leyes argentinas sobre las que no me detendré. Y por último, el último factor fundamental del cual no he hablado, pero sobre el que también ha habido muchos trabajos, la movilidad social alcanzada por la segunda generación de inmigrantes con respecto a sus padres, la incorporación a la administración pública, el avance del nacionalismo y la cultura y las políticas argentinas, el retroceso del idioma francés frente al inglés, algo bastante evidente ya desde la década del 30, que favorecieron la identificación de la mayoría de los hijos de inmigrantes franceses con la Argentina, proceso que fue destacado por prácticamente todos los visitantes franceses a la Argentina hacia la década de 1910, en ocasión del centenario de la independencia, y voy a mencionar solamente dos, Jules Huret, que es muy conocido, y más conocido aún, Georges Clemenceau. En suma, la inmigración francesa en la Argentina constituye un caso de gran interés por su carácter intermedio entre los grupos mayoritarios de italianos y españoles y los provenientes del norte de Europa, pero también por la heterogeneidad social interna, aspectos ambos que, como lo muestra este coloquio en otras dimensiones, hacen relevantes la continuidad de estudios y enfoques. Muchísimas gracias por su atención. Hola. Gracias, Hernán. Ahora se pone Isabel. Bueno, hemos tenido problemas para leerte, ¿no? Hernán, muchas gracias. Hemos oído muy bien. La imagen ha sido fluctuante, problemas técnicos de aquí. Y vamos a continuar con las otras ponencias. No sé si si quieres seguir o te desconectas. La verdad que los problemas técnicos lo complican todo. No hay problema. Yo me